Vamos a darle inicio a nuestra formación. Sean tan amables y activen su cámara. Vamos a ver si se durmieron esta noche de Pero miércoles. no veo nada, mano. Hasta ahora están activando los compañeros. Vea, por allá está Sebastián con cara de sueño. Vea, Sebastián quiere dormir. Está Sofía y la compañera de Sofía, que siempre es la compañía. Vea. Está Michelle, Juliana, Daniel Torres, Allison. Falta Elizabeth, que no prende la cámara. Camilo, que no prende la cámara. Cristian, que no prende la cámara. Elizabeth, lo logramos. Bien. Bienvenida, Elizabeth. Bueno, falta Cristian. Bueno, No veo Naudi nada. no sé si tenga, vea, Camilo ya la puso, el hombre está trabajando y ahí nos puso un ratico la cama para saludar. Bueno, y faltaría Cristian, a todos una feliz noche, buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos y verlos de nuevo por un rato. El día de hoy, antes de iniciar la sesión, vamos a escuchar una pequeña, ¿cómo se dice? Una intervención de parte del SENA, en la cual nos deja claros en la grabación que ustedes hacen esto porque hacen parte del proceso del SENA. Entonces voy a leer, espérense un momentico, que voy a compartir con ustedes para que ustedes también la vean. Y voy a leer la siguiente declaración. Esta declaración es libre y pues es para todos, para que podamos iniciar nuestra sesión. Esto está quedando grabado. Hoy es 7 de octubre del 2020. En este momento nos encontramos con diferentes fichas del técnicos y tecnólogos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, sede Vélez, y vamos a empezar nuestra sesión de inglés para esta noche. Las personas que aparecen en el siguiente evento en vivo autorizan al SENA para que su testimonio libre y espontáneo quede grabado y sea puesto a disposición en Colombia y en el mundo. La producción audiovisual realizada por el SENA se emplea en espacios educativos, culturales, didácticos y de carácter institucional, y no tiene fines ni publicitarios, ni comerciales, ni económicos, ya que somos una entidad sin ánimo de lucro. Listo, chicos, eso era lo que quería empezar el día de hoy, porque ahora es un requisito. ¿Listo? Entonces, para que sepan que están de acuerdo pues con este ejercicio que es netamente educativo y que nada, es simplemente para que ustedes lo sepan. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con, permítame un momento. Vámonos entonces con el comienzo de lo que dejamos en la clase pasada y vamos a arrancar por aquí, por allá, por aquí, donde estábamos hablando de las terminaciones de los verbos en tercera persona, es decir, cuando una persona, que sea él, ella o una cosa, realiza una acción, camina, corre, piensa, lee, ríe, llora, en fin. Entonces, veíamos acá que teníamos unas opciones y dentro de esas opciones estaba seleccionar uno de dos verbos para continuar una conversación que estaba ahí. Eso era lo que habíamos dejado de tareita y vamos a ver cómo nos fue. Y de paso, repasamos lo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Listo? Aquí empezó la lluvia, entonces no se asusten si me voy por momentos o algo así. Entonces, si se va la luz o cosas así, tranquilos, es normal. Bueno, entonces dice por acá, Paul Cotter is talking about his family. Complete the sentence with the correct verb forms. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Completar estas oraciones con la forma correcta de los verbos. Y vamos a comparar con los compañeros. En este caso lo vamos a hacer nosotros. Nos muestra unos ejemplos. Entonces él dice, por ejemplo, si usted dice walk, pues cuando dice que él lo hace, pues es he walks. O ella lo hace, pues she walks. O es el perro el que lo hace, pues it walks. Lo mismo con write, que se vuelve writes. Study,
pierde la Y se vuelve studies. Watch, no solamente se le agrega la S, sino también se le agrega la E y la S. Watches. Así. Bien, entonces vamos a identificar que se puso a llorar y no se puede escuchar nada, dice. Tranquilo, Cristian, ahí va quedando grabada la formación porque aquí también está lloviendo y tronando fuertemente. Bueno, entonces empecemos. Dice, my family and I. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una oración como esta, my family and I, me aparece acá. Uy, creo que ya me está quedando, mírate. Mi familia y yo. Es lo mismo, o sea, si yo tomara estas personas y yo dijera, ¿cuál de las personas podría ser el equivalente o igualita, pues, o sea, que pudiera utilizar igual a esta expresión? Dice, mi familia y yo. Pues ya de por sí yo no puede ser porque pues, mi familia y yo no solamente soy yo. Tú no es lo mismo. Él no es lo mismo. Ella no es lo mismo. Un perro, una cosa, un animal, un computador, no es lo mismo. Ellos, mi familia y yo son, no. Mi familia y yo viven, no. Cuando yo digo mi familia y yo, estoy exactamente diciendo lo mismo que nosotros. Si yo digo, nosotros vivimos en Bogotá, o nosotros vivimos en Santander, o nosotros vivimos en Cimitarra, también sería lo mismo que decir, mi familia y yo vivimos en Cimitarra. Entonces, ¿cuándo utilizo estos de acá? ¿Por qué nosotros? Pues porque en la primera oración yo digo, mi familia y yo somos de Bogotá. Nosotros vivimos en Cimitarra. Entonces, ahí es cuando lo utilizo, para no tener que volver a decir otra vez mi familia y yo, mi familia y yo, mi familia. Entonces, digo nosotros y ya se entiende que estoy hablando de mi familia y yo. ¿Por qué se escogió live? Pues porque recordemos que los únicos que pueden hacer que se vuelva lives son él, ella y esto. Mientras tanto, no. O sea, si aquí en vez de mi familia y yo dijera Pedro, o dijera Juan, o dijera Sandra, o dijera Catalina, solamente una. O sea, será, Catalina vive. Ah, no, entonces ya no se puede ser live, tiene que ser lives. Bueno, profe, si no dijera ni Pedro, ni Juan, ni Catalina, si no dijera, por ejemplo, my sister, pensemos. ¿Sería live o sería lives? ¿Quién me puede responder a eso? Lives. Bien, Michelle. Sería lives. Pero entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando de mi hermana. Ella, igual. Entonces yo digo, mi hermana es de Bogotá. Ella vive en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Como estoy diciendo, mi hermana es de Bogotá. Mi hermana vive. Entonces, ahí, al ser my sister, lo mismo que she, pues se le agrega la S. Solamente a él, a ella y a una cosa hace que el verbo cambie. Solamente a ellos tres. Empecemos. My family and I live in the suburbs. Punto. Michelle Quiroga sigue leyendo hasta el siguiente, hasta la siguiente coma, es decir, hasta aquí, y de paso me das solución a cuál escogiste. My wife. My wife and I work near her. O sea, escogió Here. la primera, ¿sí? Escogió la primera. Entonces, si se dan cuenta, Michelle escogió mi esposa y yo, pues es lo mismo que decir nosotros de nuevo. Trabajamos cerca de aquí. Near here. Listo, muy bien. Sofía López, continúa desde aquí y vas hasta el punto. So, So we
Walk to work. So we walk, suena sin la L, walk to work. Entonces, ahí ya está claro que va we, nosotros, entonces no lleva la, no lleva ¿qué? No lleva la S. Desde el punto sigue our daughter, ahí sigue Naudi. A ver, pégese la habladita ahora sí usted. Y va hasta downtown. A ver. ¿Dónde estamos? To work or downer Emily. El que tengo yo aquí. Emily, que estoy perdido. Work. ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. Yo la tengo aquí sin S. Listo. Work. Downtown. Downtown. Sochi. No, hasta ahí, vamos hasta ahí. Okay. Listo, entonces ponle cuidado. Lo que sucede con esta oración es lo siguiente, Naudi, para que lo sepas y para las personas que tienen igual que Naudi. Our daughter significa, recuerden que lo principal, lo primero que hace cuando uno no entiende un idioma diferente es empezar palabra por palabra a identificarlo y a darle match, ¿no? A darle la unión entre las palabras. Entonces, por ejemplo, la primera dice, nuestra hija Emily, ahí me faltó la mayúscula. Si yo escojo esta, entonces la opción que tiene es trabajo o trabajan o trabajamos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que representa work. Cuando yo escojo works, ahí sí dice trabaja. ¿Por qué? Porque se le agrega S solo cuando la persona es él, ella o una cosa. En este caso dice, nuestra hija Emily, o sea, ella. Entonces yo no digo, nuestra hija Emily trabajo. Nuestra hija Emily trabajamos. Nuestra hija Emily trabajan. No. Nuestra hija Emily trabaja, ella trabaja. Bien. Entonces aquí sería realmente works. ¿Listo? Listo. Works downtown. Ay, se metió un perro. Amalfi. So she y hasta work. So she drives to work. ¿Con ese o sin ese? Con eso. Con ese, perfecto, porque ella conduce, o sea, como es ella, ahí sí lleva la S, muy bien. Elizabeth, our son. Our son, profe, ¿me ayudas con la palabra de doen? La que lleva la S. Sí. Doesn't drive. Doesn't drive. Listo, perfecto, excelente. Entonces, aquí escogiste esta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces viene aquí una explicación adicional a la que quiero que le presten bastante atención. En el colegio nos enseñaron que había un do y que había un das. ¿Bien? Entonces, usted dice, bueno, el do y el das. ¿Y eso qué es? O sea, no entiendo a qué hace referencia el do y el das. Entonces, ¿qué pasa? En inglés se utiliza una cosa que se llama auxiliar. A esto se le llama auxiliar. Profe, ¿para qué sirve el auxiliar? ¿Cuál es el objetivo del auxiliar? Después de mucho investigar, me he dado cuenta que el auxiliar está ahí para nada. En nuestro idioma, en español, esto
como auxiliar no sirve para nada. Entonces usted dice, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿qué haces tú? What do you do? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Y entonces tú me dices, yo no trabajo, por ejemplo. I don't work. I study, por ejemplo. Yo estudio. Yo no trabajo, yo estudio, por ejemplo. Sí, es un ejemplo ahí cualquiera. Entonces, cuando yo busco qué quiso decir esto en español, entonces yo digo, esto significa ¿qué? Esto significa haces. Y esto significa tú. ¿Qué tú haces? O bueno, en orden de nosotros, ¿qué haces tú? Y entonces esto, ese es el auxiliar. ¿Pero para qué sirve, profe? No te digo que no sirve para nada en nuestro idioma. Y entonces, ¿para qué lo ponen? Entonces, ahí viene la vaina. Ellos ponen este auxiliar para darle ritmo al idioma. Ritmo, como la música. Si usted no tuviera el auxiliar, usted diría, what you do. Y what you do no suena nada bien. Ellos le ponen el auxiliar para darle ritmo al idioma. What do you do? Es diferente a what you do. ¿Sí se da cuenta? What do you do? Totalmente diferente. Profe, y entonces, ¿cuándo le quieren dar ese ritmo al idioma? ¿Cuándo? Entonces viene la pregunta. ¿Cuándo utilizo el auxiliar, profe? O sea, ¿en qué momento yo utilizo un auxiliar en inglés? Entonces, bueno, ellos solo le dan ritmo, como veníamos hablando, cuando tú quieres hacer preguntas o cuando tú quieres hacer oraciones donde vas a decir que no. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ¿dónde trabajas? Ay, perdón, where? Entonces, aquí necesitas el auxiliar. ¿A dónde trabajas? Entonces, tú dices, yo no trabajo. Entonces, I don't work. Aquí necesitas el auxiliar. Si te das cuenta, lo utilizas cuando preguntas y cuando dices oraciones que no, que quieres decir que no, o oraciones negativas, que vas a decir que no. Listo, profe. Excelente lo del do. Y entonces, ¿qué pasó con el das? Entonces ahí es donde yo les digo, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos que cuando tengo el verbo caminar, por ejemplo, y aquí lo voy a poner con la S. Entonces yo digo, si tú dices yo camino, I walk. Si tú dices tú caminas, you walk. Si tú dices nosotros caminamos, we walk. Si tú dices ellos caminan, they walk. Pero si tú quieres decir que es él el que camina, pues he walks. Y si yo quiero decir en vez de él que es Pedro o Pancho, pues colocas Pancho y después colocas walks. Y si es Catalina, pues igual. Entonces Catalina es lo mismo que decir ella, es la misma vaina. Solamente que es un nombre y el otro es un pronombre, pero sigue siendo ella. Catalina walks. Y si yo quiero decir que es mi perro el que camina, pues es lo mismo porque también es lo mismo que decir it, que es una cosa. Entonces, it walks. ¿Y esto qué tiene que ver con el do y el das? Pues que así mismo como acabamos de hacer acá, entonces, do para ellos y das para ellos. Dice literalmente la oración de sus fotocopias. Our son doesn't drive. Entonces, volvamos acá. Dice, our son, y nos presenta la expresión don't, que está negando, o sea, no,
o también doesn't y después el verbo drive. Vamos a hacer esta misma oración en presente. Our son drives. Dice la regla, recuerda que tienes que cuando hablas de nuestro hijo, pues es lo mismo que dijeras él. Recuerda que cuando hablas de él, tienes que agregarle una S. Pero, cuando tú vas a hacer una oración negativa, necesitas decir que no. Y ahí vas a necesitar el does. El auxiliar dice, hágame un favor. Usted sí tiene la S y todo, pero cuando yo estoy, se hace lo que yo diga, como dice mi mamá, como decía mi mamá en la casa. Mientras usted vive en esta casa, se hace lo que yo diga. Entonces, así mismo el das le dice, qué pena, pero mientras yo esté aquí, usted no lleva la S, la llevo yo. Y ahí la pierde esta persona, ya no la tiene. Si digo entonces, veas que nuestro hijo no maneja, nuestro hijo monta bicicleta. Entonces aquí ya volvió a recuperar la S porque estoy hablando de que él monta bicicleta. Bien, vamos a ver cómo quedó, a ver si les quedó más o menos o no. Tranquilos, que es bastante información, pero poco a poco en el uso nos vamos dando cuenta. Juliana, empezamos desde el punto donde ya ella dijo, our son doesn't drive. He, y vas hasta school. Right. Rides, pero léela completa. Con ese, con ese. Sí, pero léela completa la oración. He rides his bike. No, creo que Juliana no le está llegando bien la hora. Ahí está, listo. Alison. Vamos con la número 2, Alison. My parents live in the city. Entonces hasta aquí, muy bien. Cuando yo digo my parents es lo mismo que si estuviera diciendo we. Ay, perdón, uy, vea, sí, ya me está confundiendo. Es igual que si dijera they. Ellos, mis papás. Mis papás viven en la ciudad. No le coloco la S porque no estoy hablando de él. Listo. Gracias, Alison. Sebastián Castellanos. My mother. Y hasta acá. My mother takes, pero profe, me perdí. My mother takes a train to work. My mother takes a train. Cuando yo digo my mother, es lo mismo que si estuviera diciendo ella. Ella toma un tren al trabajo. Listo, muy bien. Camilo Dress. My father is retired y hasta acá. My father is retired, so he doesn't work now. He doesn't work now. Ok. Entonces, mi papá es retirado. Uy, se me va a ir la luz. Creo que se va a ir la luz acá donde estoy. ¿Se me están escuchando? ¿Me están escuchando? Señor. Señor. Yo lo escucho bien. Es que se bajó la luz acá, terrible, está bajita, bajita. Miren ahí. Sí, estaba bajita. Empezó a bajar la intensidad de la luz. Y bueno, vamos a ver, esperemos a ver que mientras podamos continuar.
Continuemos. Bueno. Él es retirado, entonces él no trabaja ahora. Normalmente él debería llevar la S acá en works, ¿se acuerda? Pero no la lleva, ¿por qué? Porque está el auxiliar doesn't y él le dice no. Esa S me la deja a mí porque soy yo el que estoy haciendo la palabra en negativo. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Sebastián. Sigamos con Pedro Fajardo. He also, y hasta acá. He also uses public transportation. He also uses public transportation. También utiliza, como estoy hablando de él otra vez, utiliza con la S, transporte público. Y ya al final viene Daniel Torres. So they don't need a car. Cuando ya hablo de ellos, ya no necesito decir doesn't, porque el do es el que va con respecto a ellos. Recordemos que vimos la tablita aquí con respecto a cómo van, ¿no? Cómo vamos. ¿Listo? Excelente, muy bien. Entonces vamos a ver si de lo que entendieron pueden resolver la siguiente copia. La página 38, en el ejercicio B, voy a darles unos minutos para que ustedes analicen según este cuadro. ¿Cómo creen ustedes que cambia acá? O sea, miren el cuadro y piensen aquí, entonces, la misma situación. ¿Cuál escojo? ¿Será que go? ¿Será que goes? Do, does, have, has, do, does. O sea, ¿cuál escojo? Entonces, quiero que lo intenten buscando cuál será la mejor opción por cada oración. Lo mismo que hicimos ahorita atrás, pero analicen principalmente estos ejemplos que están acá, estos cuadros de aquí. ¿Listo? Exactamente 4 minutos. Ah, no, pero son varios. Bueno, dejémoslo en 5. 8:34, en 5 minutos retomamos. Por favor, vayan haciendo el ejercicio y ya lo socializamos entre todos.